Hola, estudiantes del octavo grado. Soy Lourdes Recalde, tu profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy aprenderemos sobre la propagación del sonido. Veamos a continuación lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el concepto de sonido, las cualidades del sonido y la propagación del sonido. Los propósitos de este material educativo son describir las características de la propagación del sonido y comparar la velocidad del sonido en distintos medios. Para iniciar la clase de hoy, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Durante la visita que realizó Male a sus abuelos en el departamento de Paraguarí, luego de saborear la deliciosa chipaguazú que preparó con su abuela, deciden ir al arroyo Mbuyapeg para disfrutar del hermoso paisaje, ya que los rayos del sol se reflejaban intensamente sobre el relieve. Al llegar al lugar, Male observa en el entorno varios recipientes que contiene agua estancada. Además, observa en la cascada que las aguas van cayendo entre las rocas produciendo fuertes sonidos. Seguidamente, se hace las siguientes preguntas. ¿Qué cualidades posee el sonido que produce el agua al impactar con las rocas? ¿Existe diferencia entre la velocidad del sonido que se propaga en el aire y el que se propaga en el agua? Para responder a los cuestionamientos de Male, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Vamos a recordar el concepto de sonido. Recordemos que el sonido es un fenómeno que se considera como una perturbación, que tiene una capacidad de propagarse en distintos medios. Recordemos que esos medios pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, pero nunca puede propagarse en el vacío. Y ahora vamos a recordar cuáles son las cualidades del sonido. Estuvimos estudiando sobre las cualidades del sonido y son tres: timbre, intensidad y tono. Cuando hablamos de intensidad, es la propiedad que nos permite diferenciar los sonidos fuertes y débiles, por ejemplo, el rugido de un león y el canto de las aves. Cuando hablamos de timbre, permite diferenciar los sonidos de los distintos instrumentos musicales, ya sea la batería, la guitarra, el arpa, el saxofón. Son varios instrumentos que emiten diferentes sonidos. Y cuando hablamos de tono, cuando permite diferenciar los sonidos graves y agudos, por ejemplo, los sonidos que emiten los elefantes o los sonidos que emiten los mosquitos. Propagación del sonido. Dentro de la propagación del sonido vamos a trabajar sus formas de propagación, sus características y la velocidad de propagación. Y ahora vamos a trabajar las formas de propagación. La propagación del sonido siempre ocurre en un medio material, ya que el sonido es una onda longitudinal, como podemos observar aquí en la imagen, se va desplazando en forma de ondas, que comprime y expande alternativamente las moléculas del medio. También se puede propagar a través de materiales, ya sea en estado gaseoso, líquido o sólido. Y ahora vamos a trabajar sobre las características de la propagación del sonido. Es importante mencionar que el sonido se propaga en todas las direcciones a través de ondas mecánicas longitudinales. También es importante volver a recalcar que no se propaga en el vacío. Esto significa que requiere sí o sí de un medio material para desplazarse, ya sea un medio sólido, líquido o gaseoso. Y por último, la velocidad del sonido depende del medio en el cual se propaga, ¿sí? Nunca la velocidad del sonido va a ser igual en un sólido que en un líquido. Entonces va a depender del medio en el que está actuando. Y ahora vamos a trabajar sobre la velocidad de propagación en distintos medios del sonido. Recordemos que la velocidad del sonido se puede medir en metros por segundo. Y tenemos tres medios en el que vamos a medir: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El material, por ejemplo, el hierro,
su velocidad de propagación es 6.000 metros por segundo. El aluminio a 20 grados centígrados es de 5.100 metros por segundo. Las rocas tienen una velocidad de propagación de 5.000 metros por segundo. Mientras que los vidrios, su velocidad de propagación es de 4.800 metros por segundo. Y el tejido corporal a 37 grados Celsius, su velocidad de propagación es de 1.570 metros por segundo. En cambio, en los líquidos, esta velocidad de propagación vuelve a ser un poco más lenta. Por ejemplo, el agua pura, su velocidad de propagación es de 1.480 metros por segundo. Y el benceno es de 1.250 metros por segundo. En el estado gaseoso es mucho más lenta esa velocidad de propagación del sonido. Por ejemplo, tenemos en el aire en diferentes temperaturas. El aire a 0 grados centígrados, su velocidad es de 332 metros por segundo. El aire a 20 grados centígrados, su velocidad de propagación es de 344 metros por segundo. Mientras que el aire a 100 grados centígrados, su velocidad de propagación es de 386 metros por segundo. Y el oxígeno a 20 grados Celsius es de 317 metros por segundo. De esta manera llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Tenemos aquí la primera actividad. Completamos los espacios vacíos con la palabra correcta. Tenemos aquí las palabras velocidad, sólido y propagación. El primer enunciado nos dice, la del sonido ocurre siempre en un medio material. Entonces, de acuerdo a lo estudiado, corresponde a la propagación. El segundo enunciado dice, el material en el que se propaga el sonido puede estar en el estado líquido o gaseoso. Y de acuerdo a lo que estuvimos mencionando anteriormente, corresponde a el estado sólido. En el tercer enunciado dice, la del sonido depende del medio en el cual se propaga. De acuerdo a lo que estuvimos estudiando, podemos decir que corresponde a la velocidad. La siguiente actividad corresponde a unimos con flecha según corresponda. Por un lado tenemos la columna A, donde tenemos el medio material, que es el hierro, el agua pura y el oxígeno a 20 grados centígrados, cada uno en diferentes estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Y en la columna B tenemos la velocidad del sonido en metros por segundo. Vamos a unir con flecha. El hierro, su velocidad del sonido es de 6.000 metros por segundo. El agua pura se propaga, su velocidad de sonido es a 1.480 metros por segundo. Y el oxígeno a 20 grados centígrados, su velocidad es de 317 metros por segundo. Para concluir la clase de hoy, realizamos un breve resumen. Estuvimos trabajando el sonido. Recordemos el concepto de sonido, que es un fenómeno que necesita de un medio para propagarse, ya sea el sólido, el líquido o el gaseoso, pero sí no puede propagarse en el vacío. Estuvimos también trabajando las formas de propagación del sonido, las características de la propagación y por último la velocidad de la propagación. Y de esta forma concluimos la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.